Muy buenas tardes. Estamos iniciando esta tercera clase sobre el diplomado de formación de verificadores catastrales y registrales en el módulo 1, el cual corresponde a los procesos que se han establecido para lo que corresponde al levantamiento catastral. Hoy en día, como ya hemos estado mencionando en las clases anteriores, cualquier levantamiento catastral que se realice en el país por entidades generadoras de catastro o por empresas particulares que den servicio a solicitud de estas entidades generadoras de catastro, deben regirse a todas las normas que, en este caso, tanto el Consejo Nacional de Catastro como la Secretaría Técnica han entregado, han producido, han publicado sobre el tema de levantamiento catastral, ¿no? En este caso, debemos enmarcarnos con esta ley marco, que es la 28294, su reglamento, que se dio bajo el Decreto Supremo 005 de 2006, ¿no?, en donde establecen una serie de procedimientos, de conceptos, no solamente de temas catastrales, sino que también han normado las disciplinas que de una u otra manera intervienen en estos procesos catastrales, ¿no? De tal manera de que todas las entidades generadoras de catastro deben cumplir, en este caso, los procedimientos establecidos en las distintas normas que han salido y que estandarizan, uniformizan los procesos y que se debe cumplir. Con el objetivo, que ya estábamos indicando, con el objetivo de que esta información catastral, ¿no?, se pueda integrar en una base de datos o a una gran base de datos. Información alfanumérica, información gráfica, que cada entidad generadora de catastro, al culminar sus procesos, debe remitir a la Secretaría Técnica para su evaluación e incorporación a esta base de datos, ¿no? De ahí que surge una serie de conceptos, ¿no?, que vamos a ir revisando, y que la importancia es porque estos conceptos son oficiales, se oficializan, y todo verificador catastral debe tener claro, ¿no?, los conceptos, los procesos, las directivas que están, en este caso, dando el marco jurídico a los procesos catastrales y dando el marco técnico también a estos procesos catastrales, ¿no? De ahí que en la ley 28294 establecen como concepto de catastro al inventario físico de predios orientados a un uso multipropósito, ¿no? Uno de los conceptos donde el concepto antiguo del catastro se le agrega la palabra de multipropósito, de tal manera de que se rompa un poco el ver a los procesos catastrales como procesos que su
mayor objetivo, su único objetivo o finalidad era el de recaudar impuestos, ¿no? El de mejorar la recaudación de estos impuestos, ¿no? Acá no, acá dicen que el inventario que se desarrolla en los levantamientos catastrales, ¿no?, deben tener un uso multipropósito. Este inventario físico de los predios se encuentran, en este caso, constituidos por la suma de predios contiguos que forman el territorio nacional, ¿no? Este inventario, que abarca todo el territorio nacional, se le va a asignar un código único catastral que ya hemos estado trabajando y mencionando, ¿no? Y que este código va a referenciar, ¿no?, o hacer referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio, ¿no? Ese es el concepto que en la ley establecen para lo que corresponde al catastro. El catastro va a proporcionar a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un predio mediante su interconexión con el registro de predios, de tal manera de que esta interconexión proporcionará a los usuarios información actualizada, ¿no?, de estos derechos sobre este predio, y que se va a vincular, ¿no?, en este caso, la información registral con la información catastral. En la partida registral, además del número de partida, está apareciendo el código único catastral, que es el código de vinculación, ¿no? Este catastro va a comprender información gráfica con las coordenadas de los vértices de los linderos de los predios que deben estar, en este caso, bajo un sistema de referencia geodésico oficial vigente. Ya hemos visto que nuestro sistema de referencia geodésico oficial es el WG64. Este inventario de información gráfica, ¿no?, va a estar vinculado con un banco de datos alfanumérico, ¿no?, que me va a proporcionar la información de los derechos registrados, ¿no? Entonces, tenemos además de la vinculación con los registros, tenemos estas dos bases de datos, gráfico y alfanumérico, que también se van a interconectar o se van a vincular para poder brindar este tipo de información, no solamente gráfica, sino también alfanumérica, ¿no? En el marco que se desarrolla el catastro, existen unas características que me van a dar o me van a orientar los procesos catastrales. Estas características que se establecen en el sistema catastral, ¿no?, son los siguientes. En primer lugar, una de las características de este sistema es que es un sistema abierto, donde permite el intercambio de información entre quienes la generan, o sea, las entidades generadoras de catastro, y aquellos que la solicitan.
¿no? El público en general, ¿no? Entonces, el sistema lo han concebido para que sea un sistema abierto y que se permita ese intercambio de información, ¿no? Las entidades generadoras de catastro, en sus procesos catastrales, hacen uso de distintas herramientas de captura de información, ¿no? Y una de ellas es el proceso de ir directamente en cada predio para recoger información catastral, ¿no? E incorporarla a las fichas catastrales, pero que además también ellos reciben información de los usuarios al momento de poder realizar de repente distintos, en este caso, distintos trámites municipales. El adquirir una licencia de construcción, el adquirir una licencia de funcionamiento, el adquirir un certificado de numeración, ¿no? Son trámites que se realizan en estas entidades generadoras de catastro, que son las municipalidades, donde los usuarios, ¿no? Solicitan distintos permisos para poder realizar algunos cambios, en este caso, a su propiedad. Y es en estos servicios que se hace conocimiento de las modificaciones que puedan existir. Entonces, por eso es que indican que es un intercambio de información, ¿no? El sistema, otras características del sistema es que es desconcentrado, ¿no? Permite el acceso al mismo a través de las distintas entidades públicas de los gobiernos nacional, gobierno regional y locales. Cada una de estas entidades produce información territorial a la cual los catastros necesitan para su actualización, para su desarrollo en su levantamiento de información, ¿no? Por eso es que las distintas instituciones, ¿no? O entidades públicas son partícipes en el desarrollo de los catastros y en la otorgación de información, ¿no? Hablamos que el sistema catastral debe ser un sistema dinámico, o es un sistema dinámico, donde la información que de repente hemos levantado en un determinado periodo, muy fácil se va a desactualizar, de tal manera de que es objeto de una constante actualización, ¿no? Una constante actualización porque está sujeto a cambios físicos, a cambios legales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de físicos, cuando existen ampliaciones, cuando existen construcciones sobre el predio; en el tema legales, cuando existen transferencias, cambio de propiedad, ¿no? Cambio de propiedad, y que se debe, en este caso, tener actualizado, ¿no? Por eso que se establece que el sistema debe ser un sistema dinámico, ¿no? También debe ser normalizado, ¿no? Permite la uniformidad en los procedimientos de gestión, obtención y tratamiento de la información que genera. Esto es muy importante, porque en este caso marca una diferencia con los catastros anteriores. Se ha normalizado los procedimientos en la gestión, obtención y tratamiento de la información que genera el catastro. Tenemos reglas básicas para la nomenclatura, tenemos reglas básicas para la escritura,
tenemos fichas catastrales que todas las entidades generadoras de catastro deben utilizar y deben cumplir como única información dentro del proceso de levantamiento de información catastral, ¿no? El sistema también establece que debe ser estandarizado. Contiene estándares técnicos, informáticos, administrativos y legales en los procesos de datos que conforman el sistema. Existen publicaciones, por ejemplo, estándares cartográficos aplicados al catastro, ¿no?, que estandariza todos los procesos de la generación de la cartografía catastral. Así también tenemos estándares en los procesos de levantamiento de información catastral, ¿no? El sistema debe ser de seguridad. Sistema de seguridad otorga seguridad jurídica a los actos jurídicos referidos a predios y a sus derechos, ¿no? Entonces, estamos viendo, en este caso, cuáles son las características de este nuevo sistema que hace referencia a los procesos de levantamiento catastral, ¿no? Dentro de las estandarizaciones que se han tenido a la fecha, ¿no?, y iniciando la explicación de cómo se realizan los levantamientos catastrales, se tiene que el catastro se rige inicialmente mediante un código de referencia catastral, ¿no? Este código de referencia catastral tiene, como ya lo habíamos indicado, una estructura que hasta esta parte de acá, ¿no?, me da, en este caso, todos estos datos que tenemos acá, ¿no?, vienen a formar el geocódigo. ¿Por qué? Porque en base a esta información yo puedo ubicar espacialmente, ¿no?, la información a nivel nacional. Se diferencia por el departamento, por la provincia, por el distrito, el sector catastral, la manzana y el lote. Toda esta estructura me va a dar una ubicación espacial, ¿no?, una ubicación espacial. Luego tenemos otro tipo de información donde ya describe, va describiendo el predio en sí, ¿no? Sobre ese lote existe una edificación, sobre esta edificación existen una serie de entradas, pisos, hasta que llegamos a la unidad catastral, ¿no? Este código de referencia catastral se utiliza para la vinculación, en muchos de los casos, de la información gráfica con la información alfanumérica, ¿no? Partimos, en este caso, de este geocódigo, donde tenemos ahí, ¿no?, cómo vamos a generar la información catastral o los levantamientos catastrales. Estos levantamientos catastrales establecen que son procedimientos por el cual las entidades generadoras de catastro, ¿no?, levantan información tanto gráfica como alfanumérica de los predios y de los titulares catastrales para poder generar, en este caso, el catastro de predios. Existen una serie de actividades, que van a dar como resultado, ¿no?,
información catastral, y esa información catastral, tanto gráfica como alfanumérica, está conformando, ¿no?, el catastro de predios, ¿no? Tenemos ahí actividades de levantamiento de información, tanto física como alfanumérica. La problemática que tienen los catastros es que esta información se desactualiza muy rápidamente, ¿no? Por eso es que contemplan no solamente procesos de levantamientos catastrales, sino también procesos de mantenimiento de la información catastral, ¿no? Son actividades que debe realizar las entidades generadoras de catastro para mantener, en este caso, que la información catastral sea una información actualizada y confiable, ¿no? Esa es la problemática de poder mantener un catastro, que la información se desactualiza muy rápidamente. Se hace una inversión fuerte, ¿no? Y que las municipalidades deben contemplar, en este caso, un presupuesto adicional. ¿Para qué? Para poder realizar el mantenimiento de la información catastral. Si un catastro no se mantiene en el tiempo, ¿no?, se va a desactualizar y esa información va a perder, en este caso, confiabilidad, ¿no? Y va a traer como consecuencia el que se tenga que realizar un nuevo levantamiento catastral. ¿Por qué? Porque la información ya quedó desactualizada, ¿no? Debemos tener como concepto, en este caso, de los predios, ¿no? Un verificador catastral debe manejar correctamente estos tipos de conceptos, y dentro de el objetivo principal de los catastros es, en este caso, el predio, ¿no? ¿Qué vendría a ser el predio como concepto que se da en el tema de catastro? Vendría a ser la superficie que está delimitada por una línea poligonal, continua y cerrada. Ese mismo concepto nos sirve para la elaboración, en este caso, de la cartografía catastral. El predio, en este caso, se representa dentro de la cartografía catastral con esa descripción: un polígono continuo y cerrado, ¿no? Cerrado. El polígono debe estar cerrado para poder realizar distintas vinculaciones y análisis de información, ¿no? Se extiende al suelo y al subsuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial. En este caso, se debe tener en cuenta que cuando se habla de subsuelo, se excluye, ¿no?, de este subsuelo a los recursos naturales, a los yacimientos y restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales, ¿no? Hay un conflicto, en este caso, sobre el concepto del predio, ¿no?, cuando se habla del suelo y subsuelo. Últimamente se escuchaba, por ejemplo, que las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no?, decían que ellos eran dueños no solamente del suelo superficial, sino de lo que también existe debajo del suelo, dando alusión a los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos. En este caso excluye el Estado, ¿no?, ese tipo de propiedad, ¿no? Un técnico catastral, como concepto que establecen acá en los catastros, un técnico catastral vendría a ser, ¿no?, aquel personal técnico que cuenta con conocimientos
o experiencias en materia catastrales. Asimismo, presta servicios en las entidades generadoras de catastro. No hay que confundir, en este caso, profesional que realiza labores de levantamientos catastrales con el profesional que es el verificador catastral. El verificador catastral, se puede decir, está sobre, en este caso, el técnico catastral, sobre el supervisor. El verificador catastral vendría a ser la última instancia en el proceso catastral que va a validar esta información, ¿no? Entonces, el técnico es un personal que participa en el proceso de levantamiento de información. Es el que va a recoger información de cada uno de los predios. Este recojo de información es directamente in situ, ¿no? De una visita en cada predio, en este caso, ¿no? Entonces, para poder desarrollar estos procesos catastrales, se publicó los principios catastrales, ¿no? Estos principios catastrales van a regir el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Uno de los primeros principios catastrales es el principio de integración de la información catastral, ¿no? Indica este primer principio, que está publicado y regido por estas normas, indica que todas las entidades que conforman el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, tengan incorporados sus respectivos catastros, con el fin de poder evitar desigualdades producidas por falta de información y o de los servicios que suministran. Lamentablemente, este primer principio, que es un principio de integración de la información catastral, hasta la fecha no se ha podido dar, ¿no? Lamentablemente, no todas las municipalidades a nivel nacional están en la capacidad de poder incorporar estos catastros. Están en desigualdades porque no se tiene información catastral, ¿no? Entonces, este primer principio, lamentablemente, no se ha podido cumplir, ¿no? Donde existen muchas municipalidades, al contrario, más bien, que le falta información, ¿no? Y no pueden brindar este tipo de servicio. Municipalidad de Lima, de la capital, de repente llegamos. Es más, municipalidades dentro de nuestra capital de Lima, existen muchas municipalidades donde no han elaborado un proceso catastral, no han llevado a cabo un proceso catastral. Entonces, no se está cumpliendo este primer principio de integración de la información catastral, ¿no? Hay mucho trabajo ahí por hacer. Una de las limitaciones que se tienen en las municipalidades para poder desarrollar y estar cumpliendo con este principio es, además de la falta de recursos económicos, existe un déficit de personal capacitado que pueda asumir estos procesos catastrales. Lamentablemente, no se tiene el personal suficiente como para poder asumir un proceso catastral a nivel nacional, ¿no? Ese es uno de los limitantes también que se tiene cuando se quiere hacer un proceso de levantamiento catastral, ¿no? ¿Y qué hacen? A veces improvisan
a veces capacitan rápidamente al personal y en este caso la inversión que se está haciendo para poder levantar esa información es una inversión en vano realmente. ¿Por qué? Porque la persona no está capacitada para poder hacer ese tipo de levantamiento. Y al no estar capacitado, la información que está recogiendo no va a ser una información idónea, ¿no? Tenemos el segundo principio, que es un principio que debemos tener en cuenta, el principio de exclusividad. A diferencia de los catastros anteriores, acá establecen que el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, hay que tener en cuenta esto, es el encargado de normar, estandarizar y supervisar la información del catastro predial a nivel nacional. ¿Qué se entiende acá? Que este Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial es el único ente que pueda normar, estandarizar y supervisar la información catastral predial a nivel nacional. No existe otro. Por ejemplo, el Instituto Catastral de Lima no está en este nivel. Solamente el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial es el que se va a encargar y es el que se ha encargado de establecer todas estas normas, ¿no? Todas estas normas, todas estas leyes, decretos, directivas, ¿no? Resoluciones con relación al catastro. Tenemos ahí, por ejemplo, una relación de todas las leyes que a la fecha se han dado. La ley del catastro, el decreto supremo 05 que reglamenta la ley, los rangos del Q, la serie de escalas cartográficas, los formatos de instrucción de fichas catastrales, políticas y principios catastrales que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso se dio, las políticas y principios catastrales se dieron bajo la resolución 01 del 2008, que estamos citando en este caso acá, ¿no? Entonces, tenemos una serie de resoluciones de normativas que el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, bajo el principio número 2, establece como exclusividad. El principio 3 nos indica sobre el acceso de la información catastral. El principio 2 que hemos visto acá sí se ha cumplido a la fecha. El principio 3, que es principio de acceso a la información catastral, ¿no?, indica que todas las entidades miembros del Sistema Integrado de Información Catastral Predial y además terceros puedan tener acceso a la información catastral predial conforme a lo dispuesto en las normas vigentes. Otro de los principios que lamentablemente no se cumplen. No se tiene, al menos en la parte de terceros, no se tiene la posibilidad de acceder a la base oficial que tiene, en este caso, la entidad de catastro, ¿no? Entonces, otro principio que lamentablemente todavía no se ha podido cumplir con lo que ha establecido, ¿no? Tenemos el principio número 4, donde nos habla del principio de veracidad. Este es otro principio importante que respalda los procesos catastrales e indica que se presume
que la información gráfica y alfanumérica que expiden los entes generadores de catastro representan la realidad física del predio, ¿no? Entonces, se toma como cierta, inicialmente, se toma como cierta que la información que proporciona estas entidades generadoras de catastro es reflejo de la realidad física del predio. Por eso es que esta información debe ser validada por el verificador catastral. El verificador catastral, al avalar la información, da fe que esa información refleja la realidad, en este caso, física del predio, ¿no? Principio número 5, principio de identidad. ¿A qué se refiere este principio? Este principio se refiere a que los entes generadores de catastro van a identificar al predio en un espacio geográfico, independientemente del dominio o posesión. ¿Cómo se puede entender este principio? Este principio se entiende en la generación de la información cartográfica, ¿no? Donde, no importando cuál, en este caso, es el dominio o posesión del predio, puede ser que el predio esté en litigio, puede ser que el predio esté, por ejemplo, en una zona donde no permiten que haya vivencia, puede ser que el predio esté invadida en zonas arqueológicas. Eso no impide a que se realice el levantamiento de la información. Por eso es que dice acá, los entes generadores de catastro identifican al predio en el espacio geográfico, independientemente del dominio o posesión que se tenga en esto, ¿no? Cuando se levanta la información catastral en zonas de repente invadidas y que no correspondan la vivencia ahí, no se está legalizando ese proceso. No estamos dando una legalización de la ocupación del predio. Lo que se está haciendo es más bien levantar la información para poder realizar distintos análisis que me permitan determinar posiblemente que los predios que se encuentran en esta zona están en zona, ¿no?, de riesgo o zonas intangibles, ¿no? Entonces, ya podemos identificar cuántos predios se encuentran acá. Es más, de qué personas son, quiénes están ocupando estos predios, ¿no? Y ver alguna alternativa de reubicación, ¿no?, en otras zonas. Por eso es que es importante este principio, porque este principio de identidad me da la posibilidad de realizar, ¿no?, el registro de todos los predios que se encuentran en este espacio geográfico, ¿no? Podemos levantar todos los predios que se encuentran en este espacio geográfico. Vamos a ver otro de los principios importantes, que es el principio de ubicación geográfica. Toda información gráfica catastral está georreferenciada de acuerdo al marco geodésico vigente. Otro de los cambios importantes, que ya lo estábamos comentando anteriormente, ¿no? Cualquier levantamiento catastral debe ser, en este caso, ¿no?, apoyado por
la red geodésica, estableciendo distintos puntos de control enlazados a esta red geodésica nacional, ¿no? Donde me va a garantizar que la ubicación espacial o la georreferenciación es una georreferenciación correcta. ¿Qué me permite esto? Me permite integrar, ¿no?, toda la cartografía a nivel nacional y que en este caso no existan superposiciones entre distritos que se encuentren, por ejemplo, conurbados, ¿no?, distritos que estén colindantes y que la estructura urbana no diferencien esos límites. Entonces, como yo voy a integrar la información cartográfica, esa información debe estar sujeta a una georreferenciación bajo este marco geodésico vigente, ¿no? Aquí estaremos viendo sobre qué cosa vendría a ser esta red geodésica. Esta red geodésica que hacen referencia ahí vendría a ser el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas, ¿no?, las cuales están situadas sobre el terreno y dentro del ámbito del territorio nacional, parcial o total, y que están enlazados y ajustados al sistema geodésico oficial, ¿no? Todo este principio de ubicación geográfica va a regir para poder generar la cartografía catastral, ¿no? Esta cartografía catastral va a ser la base sobre la que se han confeccionado los distintos catastros, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Esta cartografía oficial catastral es la base geométrica de estos catastros, ¿no? Esta cartografía va a definir, entre otras características, la forma, dimensiones y situación de los diferentes bienes inmuebles que son susceptibles de poder ser inscritos en el catastro inmobiliario, cualquiera que sea el uso o actividad que estén dedicados. Tenemos una cartografía catastral y esa cartografía catastral debe enmarcarse, por ejemplo, en las normas que establece. Una de estas normas es que las proyecciones oficiales es la proyección UTM, que el Perú se encuentra ubicado en 3 zonas: la zona 17, zona 18 y zona 19. Esta información debe contemplar en la generación de la cartografía, ¿no? Toda esta norma fue dado bajo la resolución jefatural 112 de 2006, donde oficializaron el sistema de proyección cartográfica para la República del Perú, la Universal Transversal de Mercator. Oficializaron las 3 zonas que tiene el país, sus meridianos centrales, las unidades de medida, ¿no?, y que debemos tener en cuenta cuando generemos esta información cartográfica. Se habla de un falso norte, que vendría a ser esta línea de acá, 10 millones, un falso este, que vendría a ser el meridiano central, que se habla de 500.000, ¿no?
Esta es la descripción y características, por ejemplo, de la zona 18, ¿no? Donde nuestro valor inicial de la coordenada norte se inicia en el paralelo 80 con un valor 0. Luego va incrementando hasta que llegamos al Ecuador en una coordenada de 10 millones de metros. Esto para los países que se encuentran en el hemisferio sur, que es nuestro caso. Los países que se encuentran en el hemisferio norte, más bien esta línea para ellos es el inicio de las coordenadas, es 0 y va incrementándose hasta que llega al paralelo 84, donde llega los 10 millones, ¿no? Entonces es importante que se maneje este tipo de información, ¿no? Porque en los planos vamos a manejar proyecciones UTM y que deben regirse, en este caso, a esta normativa. Hablaban del meridiano central. El meridiano central en cada zona tiene un valor de 500.000. Va disminuyendo hacia la izquierda hasta aproximadamente llegar a 166.000 y va aumentando hacia la derecha hasta llegar a un valor de cerca de los 834.000, ¿no? Tenemos acá la variación de cada una de las zonas. Existe un proceso de monumentación de los puntos que nos piden a nosotros, que son puntos de control geodésico de orden C, ¿no? El Instituto Geográfico Nacional, bajo este proyecto de normas técnicas de levantamientos geodésicos, establece cómo debe ser monumentado un punto de control de orden C. El verificador catastral, por ejemplo, va a trabajar en zonas no catastradas y se va a utilizar estos puntos de control de orden C. El verificador catastral va a generar estos puntos de control y debe tener en cuenta las características técnicas que debe tener ese punto, ¿no? Ese punto debe cumplir con una ficha técnica. Esta es una ficha técnica del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Y que su formato debe ser cumplido por las distintas empresas particulares que generen puntos de control. ¿Para qué? Para que cuando se necesite que ser validado esta información, el Instituto Geográfico Nacional lo pueda validar, ¿no? Este formato se puede utilizar para poder generar estos puntos de control, ¿no? Cuando solicitan esos puntos de control, debemos adquirir, ¿no? Esta ficha, se debe adquirir esta ficha de la estación de rastreo permanente que se encuentra en Surquillo, como información que debemos presentar, por ejemplo, a la Secretaría Técnica, como respaldo de la cartografía o del plano cartográfico o el plano catastral, mejor dicho, que hemos elaborado. Debemos presentar fichas técnicas de cada uno de los puntos y la ficha técnica de la estación de rastreo permanente de la zona que se ha utilizado. Si es en Lima, tenemos, por ejemplo, la estación de Surquillo, y esta es la ficha de esa estación de Surquillo.
¿no? Debemos tener en cuenta también, bajo este principio, que en el 2011, después de un periodo que dieron de licencia, un periodo que dieron para que se pueda adecuar la información cartográfica que se encontraba en el sistema PESA 56, se pueda adecuar al WGS 84, ¿no? Bajo la resolución jefatural 079/2006, en el 2011 ya dan por concluido este periodo de conversión progresivo, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso? Que a partir del 2011, en realidad, ninguna entidad, ninguna institución pública o privada debería generar información en PESA 56. Ya no se puede generar información bajo ese marco de referencia local. En el 2011 oficializan y, por ejemplo, modifican el artículo 2 de la resolución 079 de 2006, el cual queda redactado de la siguiente manera: constitúyese como red geodésica horizontal oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, REGEN, más conocido, la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, o SIRGAS. Aquí dan como punto de partida que toda la información que se genere, información cartográfica, se debe generar sobre esta red geodésica nacional. Se deben establecer hitos de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C. En este caso, para nosotros que vamos a trabajar en algunas zonas donde no existe información catastral o está como zona no catastrada, estos puntos son los que vamos a utilizar, los puntos de orden C. Estos puntos vamos a generar, ¿no? Puntos de orden C. ¿Cuántos puntos debemos generar? 2 puntos para presentar nuestros planos, ¿no? Entonces, acá dan el marco oficial, WGS 84. ¿Qué implicaría esto? Que las instituciones públicas y privadas no nos pueden pedir que se presenten planos en otro sistema. ¿Por qué? Porque ya está oficializado el sistema WGS 84. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para poder establecer estos puntos de control geodésico? Es importante que tengamos conocimiento de esto, porque, como lo vuelvo a repetir, cuando vamos a realizar labores catastrales como verificadores catastrales en zonas no catastradas, el verificador catastral es responsable de la generación de los puntos de control, ¿no? Lo puede contratar de repente al IGN, pero debemos tener en cuenta lo que están estableciendo de cómo vamos a colocar un punto de control geodésico. En primer lugar, indica que para el establecimiento de puntos geodésicos y su representación gráfica, se debe tener en cuenta los efectos de curvatura terrestre y el factor de escala. Sabemos que la topografía considera, en este caso, a la tierra plana. ¿Por qué? Porque trabaja en áreas pequeñas, ¿no? Si vamos a trabajar en áreas mucho más grandes,
¿no? En el caso, por ejemplo, de una vía, de una carretera, donde el trazo de esa carretera a veces tiene 25, 30, 50 kilómetros, ahí la topografía debe dar paso a la geodesia. ¿Por qué? Porque ahí sí influye la curvatura terrestre, ¿no? Entonces, acá indican que el establecimiento de estos puntos geodésicos y su representación gráfica se debe tener en cuenta los efectos de curvatura terrestre y el factor de escala. ¿Qué vendría a ser el factor de escala? Bueno, existe una distancia geodésica y una distancia topográfica, ¿no? Entonces, existen estos factores de escala para poder transformar de repente una distancia geodésica a topográfica o una topográfica a geodésica, ¿no? Ese vendría a ser el tema de factor de escala. Otra consideración, se debe ejecutar con equipos GNSS, o sea, equipos que estén en el sistema global de navegación por satélite. Bueno, en este caso, todos los GPS diferenciales o submétricos están confeccionados para trabajar bajo este sistema global de navegación por satélite, ¿no? O conocido como GNSS. Diferenciales de alta precisión. Ahí está, ¿no? No podemos generar, por ejemplo, puntos de control utilizando equipos submétricos. Acá nos indican que los equipos deben ser diferenciales y de alta precisión, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. También indica acá que se debe aplicar procedimientos de observación que permitan una precisión confiable y compatible con las especificaciones técnicas que corresponden para los levantamientos catastrales. Debemos tener un periodo mínimo de captura de información, ¿no? Ahora vamos a ver también, ahí nos dan algunas sugerencias técnicas de cómo se puede dar ese periodo, ¿no? En una determinada localidad se debe establecer como mínimo, ahí está estableciendo la norma, 3 puntos geodésicos de orden C. Eso es importante. Todo proyecto catastral, como mínimo, debe tener 3 puntos geodésicos de orden C, que van a respaldar la georreferenciación, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Puntos geodésicos, como mínimo 3 de orden C, con lo cual se puede dar inicio el levantamiento catastral en la parte de la cartografía catastral, ¿no? Tenemos ahí algo importante que debemos tener en cuenta en este caso, ¿no? Se recomienda que el tiempo de posicionamiento mínimo, ahí está el tema de posicionamiento, que garantice el establecimiento de un punto geodésico de orden C, debe ser de 30 minutos de observación, mínimo 30 minutos, pero se le debe agregar 2 minutos más por cada kilómetro de la línea base, ¿no? Debemos, mientras más alejados estamos de la línea base, mayor va a ser el tiempo de captura de información, ¿no? Entonces, ahí también debemos tener en cuenta esa recomendación, ¿no? Los puntos geodésicos deben estar enlazados a la red de control horizontal y vertical. Se debe considerar el nivel medio del mar. Bueno, en ese caso sí tenemos consideraciones que se están cumpliendo. Los puntos de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C
debemos tenerlo como referencia en este marco horizontal de punto de control, ¿no? El establecimiento de puntos geodésicos para fines catastrales se sujeta a las explicaciones técnicas dadas por el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, parte de las explicaciones técnicas ya le hemos estado viendo, ¿no? Todo esto lo he complementado para hacer referencia a este principio, el principio número 6, ¿ya? Principio de ubicación geográfica, ¿no? Existe toda esta normativa, todo este marco que deberíamos tener en consideración para poder cumplir ese principio, el principio de orden, el principio número 6, ¿no? El principio número 7, que está normado, trata de el desarrollo multidisciplinario. El catastro se debe desarrollar con la participación de especialistas de las distintas disciplinas de ciencia de la tierra y afines, utilizando tecnología de información y comunicación, ¿no? Bueno, es un trabajo multidisciplinario, donde abogados, técnicos, ingenieros participan, en este caso, en cada etapa que tiene el catastro. El principio 8, principio de socialización, ¿no?, indica que la información catastral sirve para el desarrollo social, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional. Este es el enfoque multidisciplinario que tiene el catastro, ¿no? No es un tema municipal, no es un tema netamente de recaudación de impuestos, es un tema donde me va a dar una seguridad jurídica, protección de bienes de dominio público, facilitar y mejorar el acceso a la información catastral, para hacer planificaciones urbanas, para ver el tema de saneamiento de las propiedades y además, como un aspecto más, el tema de recaudación tributaria. Pero no es el único, ¿no? Están ahí estableciendo una serie de actividades que deben cumplir los catastros, ¿no? Esto en relación a los principios. Además de los principios, tenemos las políticas catastrales que se dieron en el 2008. La primera política catastral es sobre la generación del catastro nacional predial, ¿no? En esta política establecen que se debe diseñar e implementar las metodologías para el levantamiento catastral nacional. Ya se cumplió esto. Se tiene implementado estas metodologías para el levantamiento catastral. ¿Qué más indicaban ahí? Establecer las especificaciones técnicas para el levantamiento catastral nacional. Existen las especificaciones técnicas, existen los manuales, se ha cumplido con esta política número 1 y sus desarrollos de algunos aspectos técnicos. Elaborar los mecanismos que permitan obtener financiamiento para la ejecución del levantamiento catastral nacional. Bueno, acá falta todavía trabajar. Aunque por la ley orgánica de municipalidades establecen que las municipalidades deben destinar el 5% del impuesto predial para lo que corresponda a levantamiento y mantenimiento de información catastral, ¿no? Por ahí que hay un aspecto de financiamiento, pero este financiamiento ya se tenía en la ley de municipalidades y sus reglamentos.
Establecer, difundir, monitorear y supervisar las metodologías para el levantamiento catastral nacional. También se dan distintas charlas, distintos seminarios para esa difusión, ¿no? La política número 2 corresponde a lo que es mantenimiento y actualización del Catastro Nacional Predial. Diseñar e implementar las metodologías para el mantenimiento y actualización catastral nacional. Ya se implementó. Vamos a un poco complementar esto con algunas normativas que se han dado al respecto. Voy a ingresar, les sugiero siempre SNCP. Voy a ingresar acá. Tenemos el marco jurídico, tenemos estas normas técnicas y, por ejemplo, lo que dice acá, lo que dice establecer, diseñar e implementar las metodologías para el mantenimiento y actualización catastral nacional. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar posiblemente acá. Vamos a ver manual de levantamiento catastral. Vamos a entrar acá. Tenemos manual y protocolo de actualización levantamiento catastral. ¿Cuándo se dio? En el 2012. Acá, ¿qué nos está diciendo? Diseñar e implementar las metodologías para el mantenimiento y actualización catastral nacional. Ya están implementadas. Acá está. Manual, protocolo, actualización de levantamiento catastral. Vamos a abrir y tenemos acá, ¿ve? Manual de protocolo de actualización y mantenimiento catastral, ¿no? Existe toda una bibliografía de normas técnicas para poder realizar los levantamientos y actualizaciones catastrales. Entonces, ahí está, ¿no? Manual de protocolo de actualización catastral. Otro, manual de mantenimiento. Una cosa es la actualización y otra cosa es el mantenimiento. Existe también, ¿no? Manual de mantenimiento catastral. Acá vamos a ver todos los procesos, ¿no? El verificador catastral debe conocer todas estas disposiciones, ¿no? Ahí está, subdivisión y implementación de predios, cambio de uso, habilitaciones urbanas, una serie de conceptos que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué más vamos a tener acá? Manual de mantenimiento catastral urbano, manual de mantenimiento catastral rural, manual de actualización catastral. Vamos a abrir. Ahí está, manual de actualización catastral, ¿no? ¿Ve? Planeamiento de la actualización catastral, requisitos para la actualización catastral, factores que originan la actualización catastral, elaboración del plan de actualización catastral, ¿no? Afortunadamente, todo esto existe, ¿no? Entonces, cuando hablan acá de diseñar e implementar la metodología para el mantenimiento y actualización catastral, tenemos ya establecido. Establecer las explicaciones técnicas para el mantenimiento y actualización catastral, ahí está, ¿no? En este caso, la resolución 04 del 2012, en esta resolución se aprobaron todas estas normas, todos estos manuales, ¿no? Todos estos manuales. ¿Ah? Debemos tener en cuenta, en este caso, esa información. ¿Qué más tenemos acá? Política 3, infraestructura informática de los datos del Catastro Nacional Predial. Diseñar e implementar la estructura de la base de datos catastrales. También, vamos acá.
base de datos catastrales, base de datos catastrales. Tenemos aquí, ¿no? Ingresamos, base de datos catastrales y base de datos gráficas. Tenemos las normativas, ¿no?, sobre cada uno de ellos. Ahí está. Manual de importación, capas de estructura de la base de datos gráfica. Ahí, esta política número 3 también se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido. Establecer los estándares de la cartografía catastral. Estándares de la cartografía catastral. Diseñar e implementar el sistema de información catastral. Publicidad de la información catastral. Estándares de cartografía catastral. Vamos a ver. Estándares de cartografía catastral. Base de datos. Base gráfica, ¿no? Capas estructurales de la base de datos. Vamos a ver. Tolerancia catastral, fichas, zona catastral, cartografía catastral. Acá está. Cartografía catastral. Manual de estándares cartográficos aplicados al catastro, ¿no? Directiva 02 de 2006. Resolución número 04 del 2012. ¿Qué vamos a encontrar acá? El manual de estándares cartográficos aplicados al catastro. Ahí está. Estándares cartográficos aplicados al catastro. Tenemos ahí 138 páginas, ¿no?, que debemos tener en cuenta cuando establecen acá, ¿no? Diseñar, implementar, establecer estándares de la cartografía catastral. ¿No? Tenemos ahí esa información. Política 3 también ha sido desarrollada y afortunadamente se ha publicado la información. La política 4, integración e interconexión del Catastro Nacional Predial. 1. Establecer mecanismos de interconexión que permitan la integración entre las entidades que integran el sistema con el Sistema Nacional de Información Catastral Predial. Lamentablemente no se ha avanzado ahí. Establecer mecanismos que permitan brindar servicios en línea. Bueno, ahí tenemos un servicio en línea, pero ese servicio en línea debería incorporar, en este caso, modo de conexión, tratamiento de la documentación, contenido de la información, condiciones que deben cumplir los certificados digitales, entre otros. Tenemos, vamos a ver acá, hablo con lo que realmente existe. Acá tenemos, ¿no? Ok, tenemos la página web. Vamos a ver el tema, por ejemplo, series cartográficas, verificador, normas técnicas. Vamos a buscar información. Series cartográficas catastrales. Vamos a entrar, series cartográficas catastrales, ¿no? Están cargando y no termina de cargar. Lamentablemente parece que no está activado, ¿ves? No se puede acceder. No se puede acceder, ¿no? Buscar. Falta implementación, en todo caso, ¿no? Cuando nos hablan acá de establecer mecanismos que brinden servicios en línea, ¿no? Falta implementación. Establecer e implementar mecanismos que permitan al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial comunicar a las entidades que integran el sistema de los cambios que se generen en el tiempo. Parece que todavía no está implementado. La política 5, que nos hablan de la sostenibilidad del Catastro Nacional Predial, recomendar las formas de financiamiento de las entidades que integran el sistema nacional, recomendar
a las entidades generadoras de catastro el cumplimiento de las normas de financiamiento vigente, proponer la normatividad que permitan a los gobiernos regionales financiar estos proyectos. Se avanzó en estos temas a través del Ministerio de Economía, falta un poco más de implementación. En lo que corresponde a los usos y aplicaciones del Catastro Nacional Predial, tenemos promover el uso del catastro como una herramienta de gestión, planificación y desarrollo territorial, jurídico, social, económico, político, entre otros. Esto sí se puede decir que se está dando. Se ha promovido el uso del catastro como una herramienta de gestión. Ejemplo de eso, por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro. Ingresamos a su portal, tenemos información que ayuda a la gestión del territorio. Promover el uso del catastro multipropósito, también se ha dado gran desarrollo para mantener o considerar a los catastros como el tema de multipropósitos. Uso de la información catastral como base de los sistemas de información territorial, se tiene al menos como base los catastros para que se puedan cumplir este principio, esta política, como base de los sistemas de información territorial, ¿no? Se tiene preparado la información para que llegue a esa política número 6. La política número 7, promoción y difusión y capacitación del catastro nacional, promoción del uso de la información catastral, difusión de las normas técnicas, sí se ha dado, establecer e implementar el plan de actividades de capacitación y asesoramiento de levantamientos, se está dando, se está cumpliendo con esta política número 7 de promoción y difusión. Normatividad del Catastro Nacional Predial, elaborar y proponer normas de gestión, se ha dado, revisar la normatividad vinculada en el marco del 28.2.4, también se ha normado casi todo, revisar permanentemente y proponer mejoras pertinentes a las normas. También la política 8 se ha cumplido correctamente. En la política 9, recursos económicos de la Secretaría Técnica, elaborar el plan anual de actividades, ese es propio de la Secretaría Técnica, ¿no? Ese es propio para su financiamiento y desarrollo de la Secretaría Técnica. Entonces, hemos visto, en este caso, ¿no?, el marco general de los catastros en nuestro país, que deberían cumplir con estas políticas, estas normas, estos principios que hemos visto, ¿no? Entonces, como verificadores catastrales debemos tener en cuenta los principios y normas que se están dando al respecto, ¿no? Vamos a ver algunas casuísticas de la asignación del CUP como complemento de lo que hemos ya estado viendo. Por ejemplo, cuando existe un fraccionamiento, un poco siguiendo el desarrollo de levantamiento catastral, que es esta clase, ¿no? Tenemos algunas casuísticas que se han establecido. Una de las casuísticas que debemos tener en cuenta es la siguiente, dice: si un predio con código único catastral registrado o no registrado en el registro de predios es susceptible a una subdivisión y o independización, cumpliendo con la normatividad de parámetros urbanísticos, se le asignará un nuevo CUP a cada una de las fracciones resultantes, pasando el CUP del predio matriz a un archivo histórico, ¿no? Por ejemplo, si
vamos a hacer un levantamiento catastral, ¿no? Y anteriormente el catastro encontró como un solo lote de terreno, le estableció este CUP. ¿Se dan cuenta? Al lote solamente los 8 dígitos y los siguientes con 0000, para que cumpla los 12, ¿no? Entonces, posteriormente se va a hacer una actualización y se encuentra que este lote, ¿no?, ha sido subdividido o independizado, y que esa subdivisión e independización está cumpliendo con la normatividad de parámetros urbanísticos. Si está cumpliendo en los parámetros urbanísticos, por ejemplo, te dicen que según la zonificación, la subdivisión debe tener un frente mínimo. Entonces, si cumplió con el frente y un área mínimo, si cumplió con el área, en este caso se genera 2 CUP, uno para cada lote subdividido o independizado, ¿no? Un nuevo CUP, igual, teniendo ceros, 4 ceros en la generación del CUP, ¿no? Distinto al que se le dio como matriz. Debe ser otro CUP distinto, ¿no? Donde este CUP de acá va a pasar a un histórico, ¿no? Generando 2 CUP. Esa es una casuística que se establece cuando el lote, la subdivisión, cumple con la normatividad de parámetros urbanísticos. Existe otra casuística casi similar, pero en este caso, ¿no?, esta subdivisión física que se ha realizado no cumple con los parámetros urbanísticos. Al no cumplir con los parámetros urbanísticos, igual se va a crear 2 CUP posteriores, ¿no? Pero la nueva generación del CUP, lo que va a variar es, por ejemplo, este de acá, el CUP de acá, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Han puesto el código así para representar nada más la generación del CUP. Se encuentra esta subdivisión, ¿no? Se crea 2 CUP, pero a diferencia del otro, que eran 2 CUP distintos, lo que se hace es mantener los 8 dígitos de la matriz, y lo que va a variar es que uno va a ser 0001 y el otro mantiene los 8 dígitos de la matriz, pero va a ser 002. Lo único que está haciendo es generando 2 CUP, pero utilizando los 4 dígitos restantes, dándole 1 y 2 a cada uno de ellos. Mantiene el código de la matriz. Diferencian en el 4.º dígito, ¿no? Este es el escenario que están presentando acá, ¿no?, con respecto a que se ha tenido una subdivisión, pero no se cumple con los parámetros urbanísticos, ¿no? Acá tenemos otra casuística cuando se encuentran en propiedades horizontales, por ejemplo una quinta, ¿no? El lote matriz tiene su código, ¿no?, y
cada unidad independiente se codifica a partir del cuarto dígito, ¿no? Para esta unidad de acá sigue la misma matriz, lo que cambia es 0, 0, 0, 1. Para esta unidad de acá, ¿no? 0, 0, 0, 1. Sigue la misma matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambia 0, 0, 0, 1. La unidad de acá, que es una quinta, sigue con la matriz, no, perdón, ese es otro número, ¿no? Acá está 12, 34, 5, 5, 5, 5, ¿no? 12, 34, 5, 5, 5, 5. El de acá también tiene 12, 34, 5, 5, 5, 5, está variando como 0, 0, 0, 2. El de acá 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5 y 0, 0, 0, 6. La ficha de bienes comunes que se genera, una ficha, va a tener un CUB que va a ser el CUB de la matriz, ¿no? Ese CUB de la matriz. Creamos una ficha de bienes comunes y estas son las fichas individuales. Para cada unidad inmobiliaria individual se crea el CUB siguiendo 0001, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para la ficha de bienes comunes se mantiene el CUB de la matriz, ¿no? Tenemos esta casuística que determina, en este caso, ¿no?, la generación de la codificación del CUB. Acá tenemos un edificio que tiene la misma característica, ¿no? La misma característica. La ficha de bienes comunes mantiene el CUB de la matriz y cada unidad inmobiliaria va variando, ¿no? Va variando su código, ¿no? Acá comienza con 9 porque además de estos departamentos, ¿qué pasa? Han habido estacionamientos independizados. 8 estacionamientos independizados que van con 0,1 hasta el 0,8 y después sigue acá 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta llegamos hasta el nivel 24, código 24, ¿no? Ahí están los estacionamientos independizados, ¿no? Acá están, ¿no?, los 8 estacionamientos independizados con sus códigos del CUB, ¿no? Con su código del CUB, ¿no? Entonces, tenemos ahí, en este caso, la generación de los CUB en distintas casuísticas, ¿no? Distintas casuísticas. Vamos a ver cuáles son los procedimientos para el levantamiento catastral urbano, ¿no? En el levantamiento catastral urbano vamos a tener procedimientos para la generación de la cartografía o la información gráfica y para lo que corresponde a la información alfanumérica. Dentro de el inicio de los levantamientos catastrales, ¿no?, hay una actividad importante que es la actividad de actividades previas, donde se va a recopilar toda la información, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, he obviado esa parte de las actividades previas y voy a comenzar viendo el tema de sectorización, ¿no? Indican que para poder iniciar el proceso de levantamiento catastral debemos comenzar sectorizando el área a trabajar. Y acá nos dan unas sugerencias de cómo podemos iniciar o generar esta sectorización. Indican que debemos
agrupar, ¿no?, un máximo de 99 manzanas para poder generar el sector catastral, ¿no? Este sector catastral generalmente se debe enmarcar, ¿no?, mediante trazos urbanos físicos que comprenden las vías arteriales, por ejemplo, o su defecto por los accidentes geográficos que determinen un área homogénea, ¿no? Además, para poder realizar la sectorización catastral de una determinada jurisdicción, debemos tener en cuenta lo siguiente: si el área ya está sectorizada, y eso debe verlo, por ejemplo, el verificador catastral que participa en procesos de levantamiento catastral, debe tener en cuenta, y él es el responsable de poder determinar esto. Dice, si el área ya está sectorizada previamente por la municipalidad, puede ser que esté sectorizada, ¿no?, considerar esta sectorización para el levantamiento catastral, siempre y cuando los límites de los sectores sean los indicados y que puedan cumplir con lo que se está estableciendo, ¿no?, como sectorización. Si el área no está sectorizada, hay que sectorizarla teniendo en consideración como límites de sectores preferentemente las avenidas, las vías principales, o también por accidentes geográficos, como ya nos habían indicado, ¿no? Se debe agrupar un paquete promedio de 70 manzanas por sector, ¿no? Este promedio que nos proponen es para que no excedan los 2 dígitos la cantidad de manzanas, y para que de esta manera se puedan tener agrupamiento de manzanas ordenado, que a la vez permitan poder, en este caso, manejar este tipo de información. La delimitación del sector catastral no debe cortar manzanas, lotes ni ningún bien que de equipamiento urbano. En algunos casos podemos encontrar, por ejemplo, que existe una urbanización, ¿no?, y acá puede existir una manzana acá. Hay casos así. Existe una manzana que parte de la manzana es de una urbanización y otra parte de la manzana es de otra urbanización, ¿no? Existen así casos. Entonces, lo que nos está indicando ahí que si yo voy a generar un sector, el sector pues no tiene que cortar manzanas, no interesando mucho el tema de agrupación urbana, sino que mi sector, por ejemplo, podría ser que pase por acá, ¿no? Pase por acá, mi sector, ¿no? No debe cortar, en este caso, no debe cortar manzanas. Eso es lo que tú estás indicando ahí. Ni lotes tampoco, ¿no? Los sectores no deben ni cortar ni manzanas ni lotes, ¿no? Los límites de los sectores catastrales no necesariamente deben guardar relación con los límites de las habilitaciones urbanas, es lo que estaba indicando ahí, ¿no? La numeración de los sectores catastrales comenzarán a partir del 01 con el polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte, y si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ahí, este es el distrito, es todo el distrito, y los sectores
han comenzado a ser numerados de la parte más al norte. En este caso, esta parte que se encuentra más al norte va a ser el 01, 02, 3, 4, 5, 6 y 7. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Esa es la forma que nos indican que debe ser sectorizado, en este caso, el distrito, ¿no? Indican también que en caso que las entidades generadoras de catastro realicen el levantamiento catastral sobre áreas que abarquen más de un distrito, considerar los límites distritales como límites de sectores. Yo no puedo, ¿sí? Por ejemplo, contratan una empresa, una empresa que genere catastro y justo está trabajando en este distrito y en este distrito, ¿no? No puede estar sectorizando este distrito y continuar con el otro distrito con el mismo numeración o con la numeración. Mis límites distritales me van a delimitar. Acá, por ejemplo, yo puedo sectorizar del 1 al 5. 5 sectores tiene este. Acá debería ser comenzar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los sectores que puedan existir en otro distrito. Mis límites distritales van a ser los límites de los sectores, ¿no? No puedo abarcar más que un sector puede estar abarcando 2 distritos, eso no se puede. Como premisa fundamental, indican que todas las entidades generadoras de catastro deberán tener sectorizado su ámbito geográfico a fin de evitar corregir o modificar estos sectores. Si, por ejemplo, está sectorizado todo esto, ¿no? Y por alguna estrategia de levantamiento no se comienza a levantar el sector 1, sino se comienza a partir del sector 4, eso no implicaría de que yo tengo que modificar el código de sectores. La numeración es una cosa, una vez que esté sectorizado, yo puedo comenzar en el sector 6, o puedo comenzar en el sector 7, o luego me puedo ir al sector 1, es independientemente de la codificación. No es el orden que estoy levantando, sino que es el orden en el cual me están estableciendo de una secuencia del más al norte, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? No hay que cambiar porque estemos comenzando en otro lugar, ¿no? En las jurisdicciones donde existan sectores no consolidados físicamente, estos sectores deberían dejarse para que se codifique hasta a lo último, ¿no? Para no establecer ningún cambio. Acá tenemos, ¿no?, unas zonas de expansión urbana, ¿no? Estas zonas debería ser codificada con los últimos códigos de los sectores, ¿no? En las jurisdicciones donde existan centros poblados, caseríos, villas, anexos o pueblos, se le asignará los últimos códigos a estas zonas, ¿no?, que puedan presentarse algún distrito. Acá tenemos, mire, los sectores de 2 distritos. Este es San Borja, que ha cumplido, ¿no?, de lo que está estableciendo, ¿no? Mi primer sector es el que se encuentra más al norte. Ahí tenemos 2 sectores que podrían estar más al norte. El que se encuentra más al noroeste, ese sería el sector 1. De izquierda a derecha, 1, 2. De arriba hacia abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá lo están dejando como un sector 12, ¿no? Acá tenemos otro distrito donde aparentemente parece que no está cumpliendo esta norma. Vamos a ver, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, está por acá, miren, sector 3, sector 4, sector 5, sector 8,
sector 7, ¿no? Hay un desorden, ¿no? Sector 1, 2, 3, 4, por acá está el 5, por acá está el 6, por acá está el 7, por acá está el 8, el 9, 10, 11, el 12 está acá, 13, 14, ¿no? ¿Está siguiendo la norma? No está siguiendo la norma, ¿no? Pero bueno, esto no debería considerarse, se debería haber cambiado la sectorización acá, ¿no? Se debería haber cambiado la sectorización. Además del sector, tenemos una codificación de las manzanas, que tiene casi el mismo criterio de la forma de codificar, ¿no? Las manzanas se van a codificar siguiendo, ¿no?, el siguiente orden. La numeración de las manzanas comenzarán a partir del 001 con el polígono de la manzana que se encuentra ubicado más al norte, y si hubieran varios, aquellos que se ubican al extremo noreste, continuando de la misma forma que el sector, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Manzana 1, manzana 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Lo que corresponde a las manzanas. Lo que son los lotes, tenemos lotes catastrales, también tiene una forma de codificar el tema de los lotes. Los lotes se comenzarán a codificar con 001, el polígono del lote que se encuentra ubicado más al norte, y si hubieran varios que estén ubicados más al norte, aquel que se encuentra al noreste. A diferencia de la manzana y el sector, la codificación sigue un sentido horario, ¿no? 1, 2, 7, 8 y 12, en sentido horario, ¿no? A diferencia de las manzanas y de los sectores. Los lotes catastrales serán delineados en el proceso de restitución en caso de utilización de métodos indirectos o bien con el apoyo de información existente. En caso de no existir ningún tipo de información gráfica, este proceso se va a realizar siguiendo muros, cercos, zanjas que me puedan ayudar, pero que luego los técnicos catastrales van a definir si está correcta esa delimitación, o si no está, ellos pueden realizar las modificaciones, en este caso, de la delimitación de estos lotes, ¿no? Tenemos acá algunas actividades de levantamiento de campo que, llevadas a cabo estas actividades previas, tenemos que hacer coordinaciones con autoridades y entidades del sector público y privado, reconocimiento de la zona, la sectorización, manzaneo, difusión. Esas son estas actividades previas. Se procederá a verificar gráficamente los linderos, delimitaciones de áreas techadas, empadronamiento de los predios, ¿no? Estas actividades de levantamiento catastral se centrarán en las manzanas, lotes, predios y obras, pudiendo levantar como mínimo 6 predios diarios. O sea, los técnicos le establecen una producción de 6 predios diarios, 6 unidades diarias para realizar estas actividades que básicamente los realizan los técnicos, ¿no? La brigada de campo tendrán la obligación de medir los frentes y fachadas para comprobar la precisión de la restitución y comprobación de la cartografía, ¿no? Se debe tener una verificación, ¿no? Una verificación
en este caso, de si está correctamente delimitado los frentes de cada uno de los lotes, ¿no? El lindero de lote viene a representar gráficamente la subdivisión de las manzanas, ¿no? Y permite obtener su independencia física definido por sus linderos físicos, que en este caso vamos a hacer uso de los muros, linderos de propiedad, ¿no? Para poder ayudarnos en este caso a delimitar el lote. Con lo que corresponde al empadronamiento, ¿no? Se realizarán el llenado de fichas catastrales urbanas de cada uno de los predios identificados y delimitados en las ortofotos o en la cartografía que vamos a tener como producto gráfico para poder hacer levantamiento. Esta ficha catastral urbana va a ser el documento que vamos a utilizar para poder elaborar o para poder levantar información de campo, ¿no? Donde vamos a establecer la ubicación geográfica, la descripción y condición y características técnicas del predio. Vamos a registrar el titular catastral, ¿no? En el cual tenemos que definir, ¿no? Cuál es la condición de la propiedad, cuál es el domicilio del propietario, identificación de los cotitulares. O sea, cotitulares son cuando existe más de un propietario como dueño de esa propiedad. Estas fichas catastrales son fichas oficiales que mediante la resolución 01 del 2007 establecieron el formato y el llenado en este caso dieron un instructivo para poder hacer el llenado de estas fichas catastrales, ¿no? Las municipalidades o entidades generadoras de catastro, de acuerdo a sus fines, podrán agregar a su criterio otros contenidos como anexos a la ficha, siendo obligatorio registrar información en los campos exigidos en la ficha catastral aprobada. O sea, esto me indica que las entidades generadoras de catastro pueden agregar información, pero no eliminar ninguna información que esté aprobado en la ficha catastral, ¿no? Se considera un solo lote al lote matriz de las quintas, edificios y unidades vecinales y otros ambientes urbanos donde existan regímenes de propiedades exclusivas y propiedad común. En esos regímenes se establecen como lote matriz. Se consideran lotes independientes cuando los lotes colindantes pertenecen al mismo propietario y no ha sido autorizada su acumulación. Si yo como propietario compré un lote de mi costado, ¿no? Yo lo voy a considerar independiente de ese lote hasta que el propietario realice la acumulación del lote, ¿no? Por más que sea el mismo propietario, debemos considerarlo como independiente siempre y cuando no ha sido autorizada su acumulación. Siempre que no exista una construcción común que los unifique. La única forma de mantener o considerarlo un solo lote, a pesar de que están independizados oficialmente, es que sobre los dos lotes exista una construcción. Si existe una construcción sobre esos dos lotes, esa construcción me va a obligar a considerarlo como un solo lote. Si no existe una construcción que una, en este caso, esos dos lotes, lo debemos considerar independientemente, ¿no? Otra consideración que debemos tener: si dentro de un lote se ha vendido un área de terreno, pero la subdivisión del lote no ha sido autorizada, en este caso se seguirá considerando un solo lote. Lo que veíamos en el CUP, ¿no?
En el CUT también algo similar hace, ¿no? Yo tengo este lote, lo he subdividido, pero esta subdivisión no ha sido aprobada. Entonces, cuando yo comience a codificar, para mí todo este lote va a tener, por ejemplo, lote 7, y de acá va a ser lote 6, y este va a ser el lote 5, perdón, el lote 8. Este, a pesar de que está subdividido, lo mantengo como un solo lote. ¿Por qué? Porque en este caso no ha sido autorizada la subdivisión del lote, ¿ya? Generalmente se debe considerar como lote catastral a los lotes de terreno que tienen una superficie mayor o igual a 60 metros, ¿no? Ahí también me dan otra consideración que debo tener. La numeración asignada a los lotes obtenidos en el proceso de levantamiento catastral están consideradas como una numeración inicial, ¿no? Cuando realizamos un mantenimiento, se va a verificar, en este caso, alguna acumulación o una subdivisión. El número de los nuevos lotes serán correlativos al último número de lote utilizado en la manzana. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, si una autorización de esta subdivisión inicialmente se consideró como 007, estos lotes, como sí están autorizadas su subdivisión, y supongamos que yo toda mi manzana quedé con el lote 08, ahí terminó mi lotización, este lote ya no va a ser 007, va a ser 009 y 010. Voy a generar un nuevo código, ¿no? Y el 007, ¿qué pasa? Pasa a un histórico. Ya no va a existir el 007, ¿no? ¿Por qué puse 09? Porque el último lote de la manzana codificada fue el 0008. Eso es lo que indica acá, ¿no? Que se debe tomar como un nuevo código, ¿no? La ocupación de la vía pública se indicará en el plano de manzana para su futura comparación con las normas urbanas municipales. Si existe una ocupación de la vía pública, se tendrá que determinar ahí en el gráfico. Tenemos acá las distintas fichas catastrales oficiales. Todo catastro debe seguir estas fichas catastrales. No se puede quitar ningún casillero. Se le puede agregar, sí, pero no quitar. Acá tengo ficha catastral individual. Además de las fichas catastrales individuales, tenemos una ficha catastral urbana de actividad económica. Si existe una tienda, por ejemplo, en ese lote, se va a llenar esta ficha individual para la vivienda, ¿no? Y esta para la actividad económica. Ahí vamos a registrar las actividades económicas. Si en ese lote existe más de un titular, estaríamos hablando de cotitularidad. Existe una ficha para registrar los cotitulares. Si en esos lotes, en este caso, existen bienes comunes, tenemos ficha de bienes comunes para registrar esos bienes comunes. Si en ese lote tenemos, en este caso, algunos bienes culturales, tenemos una ficha donde vamos a registrar los bienes culturales, ¿no? Y en este caso, estas fichas ya son normadas, ¿no? Debemos de uso oficial, ¿no? Tenemos algunas instrucciones para el llenado de las fichas catastrales, ¿no? Por ejemplo, para llenar el código de referencia catastral, tenemos ahí el llenado del código de referencia catastral, ¿no? Tenemos algunas
algunos ejemplos para poder desarrollar el tema de edificaciones, ¿no? Que por una cuestión de tiempo lo voy a explicar en la próxima clase, ¿no? ¿Cómo podemos llenar el tema de la edificación? Hay algunos criterios para poder determinar la edificación. Cómo poder realizar, por ejemplo, el tema de entradas. Vamos a ver algunas casuísticas del tema de entradas. Cómo yo determino el llenado del piso, ¿no? También algunas consideraciones que lo vamos a complementar la próxima clase, ¿no? Que ya están teniendo ustedes en las diapositivas, ¿no? En el material de esta clase. Tenemos cómo se genera el dígito de control, ¿no? Que es parte del código de referencia catastral, ¿no? Hay algunos ejemplos de cómo se llenan los códigos de contribuyente, código de predial de rentas y el código de la unidad acumulada al código de predial de rentas. Hay algunas casuísticas que vamos a desarrollar la próxima clase, ¿no? Por cuestiones de tiempo. De esa manera hemos visto el proceso de levantamiento catastral, en el cual es importante que se ha podido ver. ¿Por qué? Porque el verificador catastral está como el profesional responsable de validar la información catastral. Por eso es que en este caso debemos tener conocimiento de cada uno de estos procesos, ¿no? La clase que sigue va a ser el día viernes, como habíamos ya preestablecido, de 6 a 8, en el cual estamos culminando este primer módulo, que es dedicado al verificador catastral. Vamos a ver vamos a ver el tema de tolerancias catastrales y vamos a ver algunas normas que han salido actualmente y que le dan una responsabilidad a algunos procesos al verificador catastral, ¿correcto? Entonces, nos estaremos viendo el día viernes para poder culminar, en este caso, este primer módulo. Ok, gracias.